No lo vieron venir. Durante décadas, la guerra había asolado las estrellas, quemando mundos, destrozando alianzas y hundiendo civilizaciones enteras en el agujero negro de un conflicto interminable. Las potencias galácticas, antaño poderosas y orgullosas, se habían desesperado. Sus flotas estaban en ruinas, sus líderes exhaustos. Algunos habían empezado a preguntarse si la guerra terminaría alguna vez. Otros susurraban que el enemigo, los Korrans, era indetenible. Entonces, llegó la humanidad. Se suponía que no debían involucrarse. Durante años, la Tierra había permanecido en silencio, observando desde el confín de la galaxia conocida. Algunos creían que los humanos eran demasiado primitivos. Otros pensaban que simplemente tenían miedo de elegir bando. Pero la verdad era mucho más peligrosa. La humanidad no se escondía. Estaba esperando, observando, calculando, preparándose. Y cuando finalmente decidieron intervenir, todo cambió rápidamente. Comenzó con una llamada de socorro. Una pequeña colonia fracturada en las afueras del sector Delta 19, donde las fuerzas aliadas apenas resistían contra un grupo de ataque Korran. Los refuerzos tardarían días en llegar. La colonia tenía horas, quizá menos. Nadie esperaba ayuda. Entonces, de la nada, llegó una señal. No del Consejo Galáctico, ni del Imperio Varnari ni del Acuerdo Miriano. Venía de la Tierra. Un solo mensaje. Tranquilo, directo, escalofriante. Mantengan la línea. Fuerzas humanas en camino. Al principio, los comandantes del sector no se lo tomaron en serio. Los humanos no habían desplegado ni una sola nave de combate en ningún teatro de operaciones. Nadie había visto su tecnología en combate. Nadie había confirmado siquiera si contaban con algo más que sistemas de defensa planetaria. La última vez que alguien intentó analizar sus capacidades, los sistemas colapsaron misteriosamente. Eso debería haber sido una advertencia. Pero la galaxia no entendía lo que se avecinaba. 3 horas después del mensaje, llegaron, no en oleadas, ni con pancartas ni fanfarrias. Solo 3 naves, elegantes, negras, silenciosas. Ni una sola señal de energía que los escáneres pudieran detectar. Aparecieron en órbita como fantasmas, sin rastros de distorsión, sin advertencia, nada. Y cuando los Korran lanzaron su asalto final a la colonia, el cielo se iluminó. La primera nave de ataque humana se movió con una precisión aterradora. No disparó armas convencionales. En cambio, un pulso de energía atravesó el vacío, y el destructor Korran líder, de casi 1 kilómetro de largo, se hizo añicos en fragmentos brillantes, como si simplemente se hubiera desmoronado. Sin escudos, sin maniobras evasivas. Simplemente desapareció. La flota Korran se detuvo. Ese momento de vacilación selló su destino. En los siguientes 5 minutos, todas las naves Korran quedaron vaporizadas o inutilizadas. La tecnología humana no dependía de la fuerza bruta. Era más limpia, más inteligente, más precisa. No disparaban para destruir, disparaban para deshacer. Armas que distorsionaban el espacio, que reescribían la gravedad, que silenciaban las cubiertas de mando enemigas sin siquiera un sonido. La batalla duró menos de 20 minutos. La colonia seguía en pie. Ni una sola nave humana había sufrido daños. Ni una sola vida se había perdido. El silencio atónito que siguió fue peor que la batalla misma. Incluso los oficiales aliados que veían las transmisiones en vivo apenas podían hablar. Simplemente permanecieron allí sentados, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, tratando de comprender lo que acababan de ver. Y entonces llegó el mensaje. De los humanos, transmitido en frecuencia abierta, escuchado en todos los sistemas. Entramos en la guerra. Este conflicto termina hoy. Eso no era una jactancia. Era un hecho. Los estrategas más veteranos de la galaxia se apresuraron a comprender lo que acababa de suceder. Si 3 naves podían hacer eso, ¿cuántas más tenía la Tierra? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué habían esperado tanto? Las teorías se extendieron como la pólvora. Algunos pensaban que la humanidad había revertido la tecnología alienígena. Otros creían haber descifrado un arma antigua que nadie más entendía. Pero eran solo suposiciones. Nadie fuera de la Tierra sabía realmente cuán avanzada se había vuelto la humanidad. En la Tierra, el mundo estaba en silencio. No porque a la gente no le importara, sino porque ya lo sabían. Sus líderes no tenían que gritar órdenes. Su gente no entraba en pánico. Esta guerra se avecinaba y se habían preparado en silencio.
Mientras la galaxia luchaba en el caos, la Tierra se unificó. Mientras otros construían naves para el espectáculo, ellos construían para la victoria. La siguiente oleada de batallas llegó rápidamente. Las flotas humanas se movían como susurros por el espacio. Los Korran intentaron reagruparse, pero todas las formaciones que formaban se derrumbaban en minutos. Sus naves de mando desaparecían de los sensores, sin ser vistas. Sectores enteros eran recuperados sin invasiones terrestres. Los equipos de desembarco humanos llegaban, bloqueaban una ciudad en 30 segundos y se desvanecían antes de que pudiera surgir resistencia. Sin sangre, sin gritos, solo precisión y resultados. En poco más de 5 horas, el curso de la guerra había cambiado por completo. Las fuerzas Korran se replegaban más rápido de lo que podían organizarse. Alianzas que se creían rotas se reunían bajo el liderazgo de la Tierra. Incluso las especies más arrogantes, que antes se burlaban de los humanos, ahora enviaban emisarios pidiendo cooperación, desesperados por sobrevivir. Pero no se trataba solo de poner fin a una guerra. El mensaje de la humanidad no era solo poder, era una advertencia, que lo que habían construido no era para conquistar, sino para corregir. No querían control, querían orden, y finalmente decidieron que ya era suficiente. Aún así, no todos estaban de acuerdo con los métodos de la Tierra. En lo profundo de una base clandestina que orbitaba una luna destrozada, los líderes de la jerarquía Korran se reunían en secreto. No esperaban el poder de la Tierra, pero tampoco habían revelado todo el suyo. Y a medida que la Tierra avanzaba, recuperando sistema tras sistema, algo más oscuro comenzó a agitarse bajo la superficie. Un arma final, oculta, antigua, ni siquiera nacida en Korran. Algo que había mantenido enterrado durante generaciones, por miedo a lo que pudiera desatar. Pero la desesperación tiene efectos extraños en los gobernantes sin opciones. Y ahora, con la guerra derrumbándose a su alrededor, se preparaban para despertarla, sin saber que la humanidad ya había descubierto su existencia. Sin darse cuenta de que la Tierra no solo luchaba por la victoria, sino por detener lo que vendría después. La guerra casi había terminado, pero la verdadera batalla ni siquiera había comenzado. El aire dentro de la cámara de mando oculta de los Korran era tenso, denso con un silencio anormal. Parecía que la propia sala contenía la respiración. La última de sus colonias exteriores se había oscurecido hacía menos de una hora. No había sido destruida. No había sido capturada. Simplemente estaba desconectada. Sin explosión. Sin radiación. Sin señal de socorro. Como si todo el sistema simplemente hubiera sido borrado. Y eso los asustó más que cualquier arma. El estratega supremo caminaba por el borde del mapa holográfico que parpadeaba frente a él. Las estrellas parpadeaban rojas donde antes había flotas. Ahora, esos puntos de luz se desvanecían uno a uno, reemplazados por grises. Perdidos, los demás en la sala no hablaron. Algunos habían servido durante toda su vida, veteranos de campañas que se habían extendido más de un siglo. Pero nada en su experiencia los había preparado para esto. No deberían ser tan poderosos, murmuró uno de ellos. El estratega no respondió. No podía. Era el mismo pensamiento que recorría todas sus mentes. Habían subestimado a los humanos, no solo una vez, sino por completo. No era solo su tecnología, ni su velocidad, ni siquiera sus armas. Era como las usaban, con una precisión aterradora, sin desperdicio, sin ostentación. Solo propósito. En la Tierra, el silencio era diferente. No era miedo, era concentración. Los comandantes humanos no celebraban las victorias que llegaban de todos los sectores. No había discursos, ni desfiles, solo datos. Cada operación exitosa se registraba, cada movimiento se analizaba, cada resultado se comparaba con lo que venía después. Porque incluso mientras un sistema tras otro volvía al control aliado, la Tierra sabía que la guerra no había terminado. En lo profundo de una de las estaciones de mando orbitales de la Tierra, un equipo estudiaba una señal. No era Korran, ni siquiera era reciente. El archivo había quedado enterrado en un archivo interceptado de una batalla meses atrás, descartado en su momento como radiación de fondo. Pero alguien lo había revisado de nuevo, y lo que encontraron no coincidía con ningún patrón conocido. La firma era antigua, muy antigua, más antigua que la guerra, más antigua que los Korranes. Tenía estructura, pero no lenguaje, ritmo, pero no significado, a menos que no fuera un mensaje, a menos que fuera una baliza. El mando decidió no hacer público el hallazgo.
Todavía no. Solo algunos de los principales analistas y líderes de misión estaban informados. Lo que les preocupaba no era que se hubiera activado. Lo que les preocupaba era que hubiera respondido. Algo ahí fuera lo había oído. Y fuera lo que fuera, venía. De vuelta en la cámara de mando Corran, llegaron a la misma conclusión. El arma que estaban a punto de revelar no había sido construida por ellos. Era una reliquia de una guerra anterior, una que había terminado tan mal que sus registros habían sido borrados. Pero el dispositivo había permanecido, encerrado tras antiguos protocolos, oculto en órbita alrededor de una estrella muerta a la que ni siquiera los exploradores Corran más valientes se acercaban. Lo llamaban el Durmiente. Nadie con vida sabía qué era realmente. Solo que no estaba vivo tal como ellos entendían la vida. Y no era leal. No tenía lado, ni emociones. Solo programación. Una directiva, escrita en un lenguaje que ninguno de sus científicos podía traducir por completo. Pero entendían lo suficiente. Destruiría cualquier cosa que amenazara su propósito. Y ahora, con su imperio desmoronándose en cuestión de horas, los Corran creían no tener otra opción. Habían enviado una flota para activarlo. La Tierra también lo sabía. No directamente por los Corran, sino por un fragmento de transmisión recuperado de un puesto de avanzada destruido. La voz estaba distorsionada, presa del pánico, entrecortada por la estática. Pero las palabras llegaron. Van a despertarlo. Un grupo de trabajo especial fue enviado desde la Tierra, sin marcas, sin nombres, solo una tripulación de 12, elegidos no por su rango, sino por su capacidad de pensar rápido bajo presión. Su trabajo no era detener a la flota Corran. Eso sería demasiado lento. Su trabajo era llegar primero al artefacto. El viaje fue silencioso. Todos habían visto la guerra, pero ninguno había estado tan lejos de las zonas mapeadas. Cuanto más viajaban, más distorsionados se volvían sus escaneos. No era una interferencia, era algo más. El espacio mismo se sentía mal, como si se doblara alrededor de algo invisible. Cuando finalmente llegaron, no había estrellas, solo un vacío frío y negro. Y en el centro de esa nada flotaba una forma que no parecía construida, sino cultivada. Carecía de simetría. No tenía una superficie clara. Se movía lentamente, como si respirara, a pesar de ser más grande que cualquier estación conocida. Sin señal, sin movimiento. Pero la tripulación lo sintió, una presión en el aire, aunque no la había. Uno de ellos susurró: «Esta cosa está viva». No atracaron, ni siquiera la tocaron. En cambio, lanzaron una sonda, pequeña, rápida, protegida. Tardaron 3 segundos en perder contacto. Sin escombros, sin daños. Simplemente desapareció. De vuelta en la Tierra, la señal se cortó. No solo de la sonda, sino de los propios sensores del grupo de trabajo. Algo había silenciado la señal. ¿Un interruptor de seguridad? ¿Un sistema de defensa? ¿O algo peor? La flota Corran llegó minutos después. No lo dudaron. Activaron la secuencia. El durmiente se abrió. No era una luz. No era una explosión. Era silencio. Como si el sonido hubiera sido absorbido por el espacio mismo. Los satélites humanos en los sectores cercanos comenzaron a caer. Las señales se bloquearon. Los sistemas de IA fallaron. Se estaba extendiendo. La Tierra puso en marcha sus mejores mentes para analizar lo que estaba sucediendo. No lo llamaron arma. Lo llamaron velo, una especie de oscuridad que borraba la energía sin calor, fuerza ni masa. Las estrellas tras la zona afectada dejaron de brillar. La luz misma se desvaneció. Y entonces la primera nave desapareció. No destruida, simplemente desapareció. Toda su masa se desintegró, como si alguien la hubiera borrado de la línea temporal. Los Corranes, en su arrogancia, creyeron poder controlarla. Se equivocaron. El durmiente no tenía lealtad. No recordaba quién lo había activado. Solo reconocía patrones, movimiento, amenaza. Y ahora, con ambas flotas a su alcance, comenzó a moverse. La Tierra necesitaba un nuevo plan. Rápido. El grupo de trabajo, aún con vida dentro de la zona de bloqueo, se había desvanecido. Pero les quedaba una oportunidad. Un control manual integrado en la misión, oculto en el núcleo de la nave. Si lograban alcanzar la fuente de señal del durmiente y desactivarla desde dentro, podrían detener la propagación. Pero nadie sabía qué había dentro. Ningún mapa, ningún acceso. Solo el zumbido de algo más antiguo que cualquier especie viva.
Y a medida que la guerra pasaba de las batallas a la supervivencia, una cosa se hizo evidente. Los humanos no se unieron a la guerra solo para ganarla. Vinieron porque algo peor estaba despertando. Y solo ellos tenían los medios y la voluntad para detenerlo. Pero el tiempo se agotaba. La tripulación sabía que esta misión sería diferente a cualquier otra. Al moverse durmiente, sintieron que algo cambiaba en el aire alrededor de su nave, aunque allí fuera no existía aire. La quietud oprimía el casco, como una respiración contenida demasiado tiempo. Los sistemas comenzaron a parpadear irregularmente. Una a una, las luces interiores se atenuaron, sin apagarse, solo atenuándose, como si una fuerza invisible tomara el control suavemente. Dentro del módulo de mando, uno de los operadores se inclinó hacia adelante, observando las fluctuaciones de las lecturas. No estaban bajo ataque, todavía no, pero la nave estaba siendo estudiada, escaneada, o tal vez algo mucho peor, estaban siendo recordados. A lo lejos, en las profundidades del complejo de inteligencia central de la Tierra, científicos y estrategas trabajaban sin descanso. Varios laboratorios realizaron simulaciones. Las teorías surgieron y desaparecieron, algunas descartadas en cuestión de minutos. Pero persistía una posibilidad escalofriante. ¿Y si el durmiente no estaba solo? ¿Y si la baliza había llamado a más de uno? La evidencia se acumulaba. Desplazamientos gravitacionales en galaxias distantes, destellos de energía de estrellas extintas hace mucho tiempo y tenues susurros en antiguas bandas de comunicación. El tipo de patrones que no ocurren por casualidad. Algo observaba, midiendo la rapidez con la que reaccionarían los humanos. De vuelta cerca del vacío, el grupo de trabajo se movió con cuidado a través de una cápsula secundaria. El control manual había fallado y los sistemas automatizados no respondían. Recurrieron al plan de contingencia, entrar manualmente en el durmiente. Se activó el protocolo de brecha. No sabían qué encontrarían dentro. Quizás nada, quizás todo. Cruzaron la distancia en una lanzadera con apenas espacio para 4. Ya no se trataba de comodidad. Se trataba de velocidad y control de ruido. Cualquier energía innecesaria podía ser detectada. Al acercarse a la superficie, se hizo evidente, la capa exterior no era sólida. Se movía, formando pequeñas grietas que se abrían no como una escotilla, sino como una herida. Dentro, era más oscuro que el espacio. No era la ausencia de luz, sino algo más profundo, como si el color y el tiempo mismo se hubieran evaporado. Flotaron hacia la cámara, todos en silencio. Nadie habló. Las palabras no pertenecían a ese lugar. Las señales de la Tierra no se habían reconectado, pero apareció una nueva señal. Débil, distorsionada, pero humana. Un único estallido de datos con coordenadas y 2 palabras. Estamos dentro. Un alivio invadió el mando, pero duró poco. Momentos después, los satélites de defensa exterior de la Tierra detectaron múltiples distorsiones. No en el espacio real, sino en las capas inferiores. Fracturas subespaciales que se formaban como telarañas, conectando con puntos mucho más allá de la galaxia. Ya no se trataba solo del durmiente. Algo más había despertado. Y estaban escuchando. De vuelta en el artefacto, la tripulación avanzó, cada paso impulsado por botas magnéticas y puro coraje. Múltiples laboratorios realizaron simulaciones. Las teorías surgieron y desaparecieron, algunas descartadas en minutos. Pero persistía una posibilidad escalofriante. ¿Y si el durmiente no estaba solo? ¿Y si la baliza había llamado a más de uno? La evidencia se acumulaba. Desplazamientos gravitacionales en galaxias distantes, destellos de energía de estrellas extintas hace mucho tiempo y tenues susurros en antiguas bandas de comunicación. El tipo de patrones que no ocurren por accidente. Algo observaba, midiendo la rapidez con la que los humanos reaccionarían. De vuelta cerca del vacío, el grupo de trabajo se movió con cuidado a través de una cápsula secundaria. El control manual había fallado y los sistemas automatizados no respondían. Recurrieron al plan de contingencia, entrar manualmente en el durmiente. Se activó el protocolo de brecha. No sabían qué encontrarían dentro. Tal vez nada, tal vez todo. Cruzaron la distancia en una lanzadera con apenas espacio para 4. Ya no se trataba de comodidad. Se trataba de velocidad y control de ruido. Cualquier energía innecesaria podría ser detectada. Al acercarse a la superficie, se hizo evidente, la capa exterior no era sólida. Se movía, formando pequeñas grietas que se abrían no como una escotilla, sino como una herida. Dentro, era más oscuro que el espacio.
No era la ausencia de luz, sino algo más profundo, como si el color y el tiempo mismo se hubieran evaporado. Flotaron hacia la cámara, todos en silencio. Nadie habló. Las palabras no pertenecían a ese lugar. Las señales de la Tierra no se habían reconectado, pero apareció una nueva señal. Débil, distorsionada, pero humana. Un único estallido de datos con coordenadas y dos palabras. Estamos dentro. Un alivio invadió el mando, pero duró poco. Momentos después, los satélites de defensa exterior de la Tierra detectaron múltiples distorsiones. No en el espacio real, sino en las capas inferiores, fracturas subespaciales que se formaban como telarañas, conectando con puntos mucho más allá de la galaxia. Ya no se trataba solo del durmiente. Algo más había despertado. Y estaban escuchando. De vuelta en el artefacto, la tripulación avanzó, cada paso impulsado por botas magnéticas y puro coraje. Las paredes parecían estar vivas, respirando pulsos de color tenues que brillaban como recuerdos. Uno de los especialistas apoyó una mano en un panel, y éste respondió, no mecánicamente, sino orgánicamente. Se abrió como una piel, revelando un túnel que emitía una tenue luz azul. No tenían mapa, pero la señal energía era más intensa de esa manera. Cada giro traía nuevos sonidos, susurros, pulsos, tonos bajos que se sentían más sentidos que oídos. Uno de ellos se detuvo, temblando. Dijo que vio rostros en las paredes. Los demás no, pero nadie reía. No allí. Mucho más allá del artefacto, un grupo de batalla Corran esperaba en silencio. La nave de mando era la única que seguía funcionando. Las demás, a la deriva, vacías, sin vida. Lo que fuera que hubiera dentro del durmiente las había vaciado por completo. No solo metal, memoria. Bases de datos enteras se habían quedado en blanco. Incluso los registros de la nave, los últimos mensajes de los oficiales aterrorizados, habían desaparecido, borrados. Dentro del mando de la Tierra, se tomó una decisión. Se preparó un código de anulación final. Si la tripulación fallaba, si el artefacto no podía ser desactivado desde dentro, desplegarían un cañón de singularidad. No detendría al durmiente, pero podría colapsar el espacio a su alrededor, atrapándolo en un instante congelado. ¿El riesgo? Todo lo que estuviera cerca, incluida la tripulación, desaparecería con él. De vuelta en el artefacto, el túnel terminaba. Se abrió una cámara, una vasta sala circular con un núcleo pulsante suspendido en el aire. No era metal, no era piedra, era pensamiento, formas, emociones, recuerdos cambiantes. La tripulación vio destellos de batallas aún no libradas, rostros de personas que nunca habían conocido y sonidos de ciudades de mundos que jamás habían conocido. El durmiente no era un arma, era un registro, y estaba reescribiendo la historia. El núcleo latía más rápido. La tripulación sintió que la traían hacia adelante, no físicamente, sino mentalmente. Sus recuerdos comenzaron a aflorar. Infancia, pérdida, momentos de miedo, de esperanza. Y el artefacto respondió. Imágenes de la Tierra comenzaron a formarse en la cámara, océanos, ciudades, cielos, como si estuviera aprendiendo lo que valoraban. Uno de los operadores metió la mano en su traje y sacó la herramienta de anulación de señales, una esfera compacta diseñada para sincronizarse con bases de código alienígenas. Al acercarse al núcleo, este reaccionó, giró más rápido y los destellos se convirtieron en destellos de luz. Dudó, no por miedo, sino porque en ese momento lo sintió. El durmiente no intentaba destruirlos, intentaba prepararlos. La cámara empezó a temblar. Sonaron las alarmas de la lanzadera. La energía se agotaba rápidamente. Afuera, la oscuridad crecía. El vacío ya no estaba vacío. Se movía, se estiraba, atraía algo más cerca. Desde la Tierra hasta el borde de la galaxia, los humanos contuvieron la respiración. La tripulación se encontraba frente al núcleo, con la herramienta de anulación lista. Pero algo había cambiado. Las señales de otras galaxias se intensificaban. Múltiples puntos de contacto. La baliza había funcionado. Demasiado bien. Y ahora la tripulación tenía segundos para decidir. Apagarla o dejar que terminara lo que empezó. La respuesta definiría el futuro de todas las especies de la galaxia. Y el tiempo casi se acababa. La tripulación permaneció inmóvil, con la herramienta de anulación en manos temblorosas, observando el núcleo mientras latía con una intensidad insoportable. El artefacto pareció percibir su vacilación. No atacó. Esperó.
no como un depredador, sino como si estuviera pidiendo algo, incluso suplicando. Su instinto les decía que lo apagaran, pero uno de ellos, silencioso, siempre atento, notó algo en los pulsos. Era código Morse. Al principio, imposible, pero ahí estaba. Un patrón repetitivo en inglés. No enemigo. Advertencia. El mensaje se repitió 3 veces antes de cambiar. Apareció una nueva frase. Están aquí. Las luces dentro de la cámara se atenuaron. Los cascos de la tripulación cambiaron la visión nocturna, pero incluso eso falló. No había luz que amplificar. Una oscuridad abrumadora los presionaba. Entonces, uno a uno, sus comunicadores captaron un sonido bajo y resonante. No era mecánico, no era natural. Era lenguaje, pero no del artefacto, de algo externo. La tripulación retrocedió instintivamente hacia la lanzadera, pero ya era demasiado tarde. El túnel de entrada había desaparecido, reemplazado por una pared lisa y cambiante, sin fisuras, sin salida, y entonces lo vieron, un destello justo más allá del núcleo, una forma que no reflejaba la luz, sino que parecía consumirla, de forma humanoide, pero alta, alargada, observando. En la Tierra, los conjuntos de satélites globales se fijaron en una nueva anomalía que se formaba en órbita alrededor de la tercera luna del sistema. Un objeto había aparecido, sin origen conocido, sin propulsión. No había viajado hasta allí, había llegado. Un fotograma, nada. El siguiente, existía. Una esfera perfecta, lisa como el cristal y completamente resistente a cualquier escaneo. Radio, calor, partícula. No reflejaba nada. Lo absorbía todo. Los analistas de la Tierra se apresuraron a conectarlo con el artefacto, pero la correlación ya era clara. La baliza no acababa de llegar al durmiente. Había llegado a algo más antiguo. El artefacto no había sido un arma de guerra, era una cerradura, un poste de advertencia, y la Tierra acababa de abrirlo. Dentro del artefacto, la figura avanzaba silenciosamente. La tripulación no podía moverse. No estaba paralizada, sino retenida. De repente, cada uno de ellos se sintió expuesto, no físicamente, sino mentalmente. Se revisaban los recuerdos, infancia, decisiones, arrepentimientos, triunfos, como si algo recorriera sus vidas para comprenderlos. Y entonces, sin hablar, el ser envió un pensamiento, ni palabras, ni sonido, pero puro sentimiento, dolor, un dolor infinito y vacío. No estaba allí para destruir, estaba allí para lamentar, y no fueron los primeros en despertarlo, solo los últimos. Afuera, cerca de la órbita de Júpiter, la estación de observación terrestre sin marcar envió una alerta final antes de quedar en silencio. Una enorme distorsión espacial se había formado cerca. No era un ataque, era una puerta. Algo más estaba llegando. Los remanentes Corran, dispersos y sin líder, interceptaron fragmentos de los mismos datos. No tenían palabras para ello en su idioma. Lo llamaron la desgarradura. Algo proveniente del borde de la creación que deshacía todo lo que tocaba. No se había movido en milenios. Ahora latía con nueva vida. Los líderes de la Tierra no tenían opciones claras. La evacuación de las colonias cercanas ya estaba en marcha. Se activaron las redes de escudos. La defensa global se puso en alerta máxima, pero nadie sabía de qué se defendían. Dentro del artefacto, la figura volvió a hablar, no con sonido, sino con una visión compartida. Una galaxia quemada, civilizaciones destruidas no por la guerra, sino por su propia curiosidad. Una raza había abierto la baliza, luego otra, cada una creyendo poder controlar lo que seguía. Ninguna había sobrevivido. Un miembro de la tripulación preguntó, si era tan peligroso, ¿por qué se dejó intacto el artefacto? ¿Por qué permitir el riesgo? La respuesta era simple, porque alguien debe ser lo suficientemente fuerte como para pasar la prueba. La prueba no era la supervivencia, no era la victoria, era la comprensión. El núcleo no era un arma, era un juez, y lo habían despertado. Un nuevo pulso resonó por la cámara. La figura levantó la vista, reaccionando. El ser ya no estaba solo. Otra presencia había entrado en el artefacto. Esta, más fría, más aguda, no afligida, cazando. La tripulación se giró hacia el otro lado de la cámara. Una fina línea de luz plateada se formó en la pared. No era una entrada,
Una brecha. Lo que fuera que estuviera al otro lado no llamó. Se abrió paso a la fuerza. El primer ser miró a los humanos y, por primera vez, sintió miedo. No de ellos, sino por ellos. Puso una mano sobre el núcleo. Se activó una secuencia. Luces se dispararon en todas direcciones. Símbolos danzaron en las paredes. La estructura estaba cambiando. El artefacto no era una tumba. Era una puerta, y algo acababa de atravesarla. En la sala de mando de la Tierra, nuevos datos llegaron a raudales. La esfera cerca de la Luna se fracturó. No explotó, se fracturó, como un cristal golpeado desde dentro. Los fragmentos flotaron, pero no se desplazaron. Colgaban, congelados, suspendidos alrededor de un objeto que brillaba tenuemente en un espectro rojo que el ojo humano no podía percibir. Pero todos los sistemas se alarmaron al unísono. Una inteligencia había emergido. No tenía nombre, no tenía señal, no hacía preguntas, y se dirigía directamente a la Tierra. Dentro del artefacto, el núcleo se abrió, y lo que había más allá no era lo que nadie esperaba. No era una máquina, no era un dios, sino un espejo. Y en ese espejo, la tripulación se vio a sí misma, mayor, cambiada, con cicatrices, pero viva. Una línea de tiempo que aún no había sucedido. Una advertencia. O tal vez, un camino. Las luces se encendieron una última vez. Y entonces la cámara tembló. Ya no estaban solos. Y la guerra acababa de cambiar de nuevo. El espejo conservó sus reflejos un instante más, congelados en esa imagen imposible de un futuro que aún no había sucedido. La tripulación no habló. No podían. Lo que vieron no fue solo supervivencia, fue transformación. La versión de sí mismos que les devolvía la mirada parecía cansada, endurecida por años aún no transcurridos. Pero estaban vivos. Y algo más persistía en sus ojos. Comprensión. El artefacto tembló de nuevo. La segunda presencia, la que se había abierto paso a la fuerza, estaba ahora completamente dentro. No era como el primer ser. No había curiosidad, ni pena, solo una intención fría e implacable. No tenía una forma que la mente pudiera retener por mucho tiempo, como si se reescribiera a sí misma con solo ser vista. No era un arma, era una consecuencia. De vuelta en la Tierra, las defensas orbitales se activaron cuando el objeto que emergió de la esfera destrozada comenzó a acelerar. Todos los intentos de comunicación fallaron. Todos los sistemas de armas apuntaron al objetivo, pero algo interfirió antes del lanzamiento. Una anulación, no de la Tierra, sino del artefacto. Había asumido el control de sistemas clave, no para sabotear, sino para proteger. La misma señal llegó a la tripulación del artefacto. El primer ser les estaba dando una oportunidad, una ventana, una elección. El núcleo reveló su función final, un emisor de pulsos, capaz de sellar el portal, atrapando todo lo que hubiera entrado, junto con él. Pero tenía un precio. La tripulación no sobreviviría, no físicamente. Pero su conciencia, cada decisión, cada recuerdo, cada sacrificio, quedaría codificada en el núcleo de memoria del artefacto. Un registro permanente, no de guerra, sino de advertencia. La tripulación permaneció en silencio. Luego, uno a uno, colocaron las manos sobre el espejo. Este brilló, los aceptó, y el pulso se disparó. En todos los sectores, todo se detuvo. El objeto que se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra se congeló a mitad de camino. No destruido, contenido. Todos los sistemas apagados volvieron a estar en funcionamiento. Las estrellas volvieron a la vista. Flotas Corran, flotas humanas, ambas observaron cómo el artefacto colapsaba sobre sí mismo, plegando el espacio con él, hasta que solo quedó el silencio. El mando de la Tierra quedó en silencio. Por un momento, pensaron que había terminado, que de alguna manera, imposiblemente, habían sobrevivido. Pero entonces llegó el giro. Apareció una nueva señal. Débil, fragmentada, pero inconfundiblemente humana. No era de la Tierra. Era del espacio profundo, más allá de cualquier límite explorado. Una voz, familiar. No sé cuánto tiempo tenemos. Lo logramos. Pero no era la única puerta. Hay más. Necesitamos prepararnos. Todos. La señal se cortó. En ese último instante, la Tierra comprendió. La guerra que acababan de ganar en 5 horas no era el final, era el principio. Y la verdadera prueba de la humanidad seguía aguardando en la oscuridad.
En algún lugar, otras puertas se abrían, y alguien, o algo, observaba para ver quién la cruzaba a continuación. La historia no terminó, simplemente cambió de dirección. Y el siguiente paso era de la humanidad. El espejo conservó sus reflejos un instante más, congelados en esa imagen imposible de un futuro aún incierto. La tripulación no habló. No podían. Lo que vieron no fue solo supervivencia, sino transformación. La versión de sí mismos que les devolvía la mirada parecía cansada, endurecida por años aún no transcurridos. Pero estaban vivos, y algo más persistía en sus ojos. Comprensión. El artefacto volvió a temblar. La segunda presencia, la que se había abierto paso, estaba ahora completamente dentro. No era como el primer ser. No había curiosidad, ni pena, solo una intención fría e implacable. No tenía una forma a la que la mente pudiera aferrarse por mucho tiempo, como si se reescribiera a sí misma con solo ser vista. No era un arma, era una consecuencia. En la Tierra, las defensas orbitales se activaron cuando el objeto que emergió de la esfera destrozada comenzó a acelerar. Todos los intentos de comunicación fallaron. Todos los sistemas de armas apuntaron al objetivo, pero algo interfirió antes del lanzamiento. Una anulación, no de la Tierra, sino del artefacto. Había asumido el control de sistemas clave, no para sabotear, sino para proteger. La misma señal llegó a la tripulación del artefacto. El primer ser les daba una oportunidad, una ventana, una elección. El núcleo reveló su función final, un emisor de pulsos, capaz de sellar el portal, atrapando todo lo que hubiera entrado, junto con él mismo. Pero tenía un precio. La tripulación no sobreviviría, no físicamente, pero su conciencia, cada decisión, cada recuerdo, cada sacrificio, quedaría codificada en el núcleo de memoria del artefacto. Un registro permanente, no de guerra, sino de advertencia. La tripulación permaneció en silencio. Entonces, uno a uno, colocaron sus manos sobre el espejo. Este brilló, los aceptó, y el pulso se disparó. En todos los sectores, todo se detuvo. El objeto que se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra se congeló a mitad de camino. No destruido, contenido. Todos los sistemas apagados volvieron a estar en funcionamiento. Las estrellas volvieron a la vista. Flotas Corran, flotas humanas, ambas observaron cómo el artefacto colapsaba sobre sí mismo, plegando el espacio con él, hasta que solo quedó el silencio. El comando de la Tierra quedó en silencio. Por un momento, pensaron que había terminado, que de alguna manera, imposiblemente, habían sobrevivido. Pero entonces llegó el giro. Apareció una nueva señal, débil, fragmentada, pero inconfundiblemente humana. No era de la Tierra, era del espacio profundo, más allá de cualquier límite explorado. Una voz, familiar. No sé cuánto tiempo tenemos. Lo logramos, pero no era la única puerta. Hay más. Necesitamos prepararnos. Todos. La señal se cortó. En ese instante final, la Tierra comprendió. La guerra que acababan de ganar en 5 horas no era el final, era el principio. Y la verdadera prueba para la humanidad seguía aguardando en la oscuridad. En algún lugar, otras puertas se abrían, y alguien, o algo, observaba para ver quién la cruzaba a continuación. La historia no terminó, simplemente cambió de dirección. Y el siguiente paso le correspondía a la humanidad. En los meses siguientes, la Tierra se transformó. Ya no era un planeta que simplemente reaccionaba al conflicto, sino una civilización que elegía su lugar en una historia mucho más amplia. La guerra había terminado, pero las consecuencias se extendieron mucho más allá del pulso final. En todos los sectores, el silencio regresó, pero ya no era el silencio de miedo. Era la concentración, determinación, reconstrucción. Los 12 tripulantes que lo dieron todo para cerrar el portal se convirtieron en símbolos, no de pérdida, sino de resiliencia. Sus recuerdos, codificados en la transmisión final del artefacto, pasaron a formar parte de un archivo público llamado el Umbral. Los niños lo estudiaban en las escuelas. Los comandantes lo analizaban durante los entrenamientos. Científicos y filósofos lo debatían hasta altas horas de la noche, preguntándose si el mensaje de la tripulación contenía advertencias más profundas, o quizás verdades más profundas. Los emisarios Corran llegaron a la órbita terrestre bajo banderas blancas. No suplicaron, no se disculparon, pero sí pidieron hablar. No por rendición,
sino por algo más duro: humildad. Habían visto lo que la humanidad había hecho, lo que habían sacrificado, lo que habían enfrentado. Y en eso, incluso los Corran vieron algo con lo que valía la pena alinearse. Se firmaron tratados no como vencedores y perdedores, sino como supervivientes. Nuevas coaliciones comenzaron a tomar forma, centradas en prevenir, no en ganar, la siguiente guerra. Se compartieron recursos. Tecnologías que antes estaban acaparadas se abrieron. Las fronteras entre las especies se difuminaron, no en política, sino en comprensión. Todos habían visto el límite. Nadie quería volver a caerse. Muy lejos del alcance de cualquier flota, los exploradores del espacio profundo recogieron fragmentos dispersos de origen desconocido. Algunos eran ecos de la batalla, otros eran nuevos, cadenas de datos codificadas con patrones nunca antes vistos. Una señal se parecía al conjunto de espejos original utilizado por la tripulación del artefacto, pero esta provenía de fuera de la galaxia, que decía: nadie lo sabía aún. Las mentes más brillantes trabajaban para traducirlo, pieza por pieza, pero latía rítmicamente, como un latido, como un mensaje. Y a pesar de todo, la humanidad se mantuvo firme, no mediante la dominación, sino mediante la determinación. Las estaciones espaciales que antes solo servían para fines defensivos ahora eran centros de aprendizaje. Las naves de exploración superaban en número a los acorazados. Cada nuevo lanzamiento portaba una doble bandera, la de la Tierra y la marca de la nueva coalición. La gente recordaba lo que casi sucedió, lo cerca que estuvieron de perder algo más que una guerra. Y ese recuerdo se convirtió en su brújula. El giro final no llegó con explosiones ni invasiones. Llegó con la comprensión que el verdadero poder de la humanidad no residía en las 5 horas que les tomó ganar una guerra, sino en cómo se negaron a dejar que esa victoria los definiera. Podrían haberse convertido en conquistadores. En cambio, eligieron convertirse en guardianes. Se construyó un monumento al borde de la zona de apagón recuperada, un puesto avanzado no tripulado conocido simplemente como Estación Eco. No emitía señales. Escuchaba, en silencio, pacientemente, esperando no a enemigos, sino a respuestas. El mensaje final de la tripulación estaba grabado en su panel central. Si estás escuchando esto, ya has tomado una decisión. Ahora pregúntate por qué. Nadie sabía cuál sería la siguiente señal, ni quién la enviaría, pero la Tierra estaría lista. No con armas, con comprensión, con unidad, y con el recuerdo de lo que costó aprender esa lección. La galaxia cambió porque la humanidad se atrevió a unirse a una guerra que no inició y la terminó en cuestión de horas, pero se quedaron porque vieron más allá del final. Y así, la historia concluyó, no con una batalla final, sino con un cielo abierto, esperando, observando, y listos para lo que venía después.